Muy buen día a todos y bienvenidos a este primer webinar de Baker Instruments de este año. El día de hoy tenemos pruebas eléctricas para el mantenimiento predictivo de motores eléctricos. Les saluda Karen Becerril. Yo voy a ser la coordinadora de este webinar. Entonces, en la parte técnica, si algo falla en cuanto al audio o en cuanto a la imagen, yo estaré asistiéndoles. El día de hoy, como expositor, tenemos a Luis Beltrán. Él cuenta con un bachiller en ciencias, con mención en ingeniería eléctrica, un máster en administración de negocios internacionales, con más de 25 años de experiencia en las prácticas eléctricas para el mantenimiento predictivo. Él ha trabajado en empresas internacionales como ABB, Siemens y WEC. Atendió industrias como las de minería, petróleo, gas, cemento, papel y siderurgia. Trabaja para la división de Baker Instruments desde el 2008 y su posición actual es de gerente de negocios de CSA, México y Canadá. Y antes de darle la palabra a Luis, les voy a mostrar ahorita en pantalla pueden ver, si ustedes tienen alguna pregunta o comentario, pueden empezar a enviárnoslas. Nosotros al final vamos a tener una sección para contestar lo que más se pueda de preguntas. En la parte derecha pueden ver la imagen, en una sección, ahí ustedes pueden, en donde dice preguntas y comentarios, ustedes vayan enviándonos todas sus preguntas y al final ya estaremos contestándolas. También les quiero comentar que esta sesión está siendo grabada, entonces si tienen algún problema, si tienen que irse, no se preocupen, ya vamos a estar compartiendo esta presentación. Y también quiero comentarles que también van a poder ver esta grabación en la página oficial de webinars, que es csa.megger.com/webinars. Y ahora sí, muy buen día, Luis. Te cedo la palabra. Adelante. Muchas gracias, Karen. Buenos días con todos. Bueno, ya me presentó Karen. En esta oportunidad voy a hacerle la presentación sobre las pruebas eléctricas para mantenimiento predictivo de los motores eléctricos. Les presento la agenda de hoy día. Vamos a hacer una pequeña introducción de la empresa, de las pruebas que vamos a hacer, qué fabricamos, nuestra fábrica de Fort Collins en Colorado. Luego vamos a hablar sobre las pruebas estáticas, sus sistemas de aislamiento, modos y mecanismos de fallas, pruebas eléctricas que están normadas internacionalmente para el mantenimiento predictivo de motores, voltajes y secuencias de las pruebas recomendadas, en qué orden las tenemos que hacer, y los criterios de aceptación de las pruebas. Entonces, qué parámetros tengo que ver de acuerdo a normas para pronosticar o predecir una falla. Luego vamos a hablar sobre las pruebas dinámicas, vamos a hablar de los parámetros de las condiciones de energía, de balance de voltajes y corrientes armónicos, factor de servicio efectivo, problemas en rotores de jaula de ardilla, arranque de motores, torque, rizado y problemas mecánicos. Información sobre la empresa. La compañía está ubicada en nuestra fábrica en Fort Collins, en Colorado, Estados Unidos. Se inició en el año 1940 como un taller de reparaciones de motores eléctricos, el cual se llamaba Baker Electric. Baker Instrument Company fue fundada en 1961. En ese momento, la empresa comenzó a fabricar los famosos probadores de impulso, en inglés son los Surge Test, los probadores de bobinados. Luego, a través de los años, nos hicimos famosos por la marca, inclusive ustedes van a ver en la parte inferior de la presentación el logo Baker con la onda sinusoidal que representa la prueba de impulso. Somos los pioneros en esta prueba. En el año 2007, SKF, que es una empresa mecánica, compró la empresa Baker Instruments debido a que quería integrar una solución completa en la máquina rotativa, tanto mecánica y eléctrica, y compró a la mejor empresa del mundo en la parte de diagnóstico eléctrico. En el año pasado, en el 2018, en agosto 1, SKF vendió la empresa Megger, ahora somos Megger, una división de Megger. Todos los equipos son fabricados en Estados Unidos, tenemos más de 40 empleados, más de 12 ingenieros electricistas, tenemos mejoras en el producto, soporte técnico, investigación y desarrollo, y la compañía es reconocida mundialmente. A través de los años, ustedes pueden fijarse, desde el año 1961 que fabricamos equipos, los probadores de impulso, han salido muchas empresas las cuales tratan de copiar nuestra tecnología, copiar lo que inventamos, y ustedes van a ver en el mercado muchas copias de nuestros equipos. Los productos que fabricamos actualmente tenemos en la parte dinámica, lo que llamamos monitoreo dinámico para máquinas rotativas, el Explorer 4000, que es el equipo portátil, y hace unos años atrás hemos desarrollado un sistema online que llamamos NTP, que actualmente no tenemos copias.
sea, empresas que no se han copiado aún. En las pruebas estáticas tenemos el equipo agua, que es el equipo computarizado, automático, digital. Luego tenemos el equipo DX, que es manual. Y estos dos equipos pueden trabajar con unos elevadores de potencia que llamamos Power Pack para máquinas muy grandes de hasta 20, 30 megawatts. Luego tenemos equipos de control de calidad. Estos equipos son usados en los fabricantes de motores eléctricos, los cuales pueden probar estaktores con una velocidad de hasta 10 segundos, con diferentes, hasta 8 o 9 pruebas diferentes. Tal es así que los fabricantes de motores usan nuestros equipos para, en producción, fabricar más de 800 motores por día. Tenemos distribuidores a nivel mundial, alrededor del mundo. Fabricamos equipos de prueba para ver la calidad de los devanados eléctricos. Como ustedes pueden ver, tenemos más de 55 años de experiencia en pruebas de motores eléctricos. Este año 2019 vamos a ofrecer calibración y reparación en América Latina, es decir, muchos de nuestros distribuidores y algunos partners asociados que tenemos en América Latina van a efectuar los servicios de calibración y reparación localmente, por lo cual los equipos no necesitan ser enviados a nuestra fábrica. Este sistema de calibración y reparación, sobre todo la calibración, es trazable, es decir, va a haber un protocolo de las pruebas que se hace, no lo hacemos online, no es así, nosotros calibramos la salida del voltaje y todo lo que sale por los cables de alimentación de nuestro equipo. Aparte que calibramos la parte interior del equipo, también calibramos la salida. Es decir, si nosotros decimos que nuestro equipo entrega 12 kilovoltios, hay un patrón de calibración que recibe esos 12 kilovoltios y asegura que estamos entregando esa señal. Otras marcas y equipos que nos imitan no hacen ese tipo de calibración. Hacemos entrenamientos hasta 2 niveles. Podemos hacer instalaciones del cliente, lo hacemos en español, el que les habla es la persona que hace los cursos de certificación a nombre de la empresa en todo el territorio que manejo. Damos cursos abiertos al público en diferentes países, ahorita estamos en Chile, Perú, Colombia, México, etcétera, y también damos los cursos de certificación en nuestra fábrica de Fort Collins en Colorado, pues solamente en inglés. Dentro del programa de mantenimiento predictivo de las máquinas rotativas, lo que se busca realmente es el ahorro de lo que es el dinero, tanto de los dueños o inversionistas. ¿Cómo hacemos eso? Reduciendo las paradas no programadas de las máquinas rotativas, analizando la raíz causa de los problemas, buscamos el ahorro de dinero en el gasto de energía eléctrica, análisis de la interacción energía motor-carga y aseguramiento de calidad del motor, ya sea nuevo o reparado. El hecho de que un motor sea nuevo no quiere decir que salga en buenas condiciones de la fábrica. La pregunta no es si un motor va a fallar, sino es cuándo. Entonces vamos a entrar a hablar sobre las pruebas eléctricas estáticas. Este es un diagrama o una representación de la vida útil de una máquina rotativa, en la cual tenemos, aquí donde estoy apuntando el tiempo cero, cuando se inicia por primera vez el trabajo de un motor nuevo, el tiempo en años, a través del tiempo, el voltaje de operación del motor. Esta es la representación de un motor de 480 voltios en baja tensión. El voltaje de operación está representado en esta línea azul oscura. Los transitorios que están mencionados en la IEEE 522 mencionan de que esos transitorios son de naturaleza de continua y pueden llegar a diferentes niveles. Ellos en esta norma mencionan un mínimo y un máximo aproximado. En general, un promedio de 2000 voltios en transitorios de voltaje para este motor de 480 voltios. Esos transitorios son de naturaleza continua, son muy rápidos, son unos pulsos que pueden llegar entre 0.2 a 0.5 microsegundos. Quiere decir que esos transitorios lo va a sentir el motor en todo su momento cuando esté trabajando, sobre todo en los arranques, en las paradas, cuando el motor trabaja con variadores de velocidad o cuando siente unos cambios muy grandes de carga. Entonces esos transitorios están ahí en el motor sí o sí. Este motor de 480 voltios tiene un aislamiento entre espiras que se puede romper a 8000 voltios en continua y a tierra en 30.000 voltios. Obviamente para las pruebas de mantenimiento predictivo no aplicamos estas pruebas, porque estas son las pruebas por el poder de ruptura que tienen entre espiras y a tierra. Este aislamiento entre espiras y a tierra comienza a degradarse, tiene una degradación normal por el tiempo de vida útil del motor, y esta degradación, tanto entre espiras o a tierra,
puede acelerarse, es decir, su tiempo de vida útil se puede reducir, y si en lugar que esté aquí en este punto se mueve a la izquierda, se puede reducir por contaminación, humedad, degradación por altas temperaturas del aislamiento. Hay un momento en que el aislamiento entre espiras, que es el punto más débil del motor, de 8.000 voltios que estaba en su poder de ruptura, baja al mismo nivel de un transitorio, digamos que ahora sucede un transitorio a 2.000 voltios, como estoy señalando, y si el nivel de aislamiento entre espiras está al mismo nivel del transitorio, va a suceder un arco eléctrico. Este arco eléctrico que sucede entre las espiras puede ser detectado con una prueba de impulso. Quiere decir, algo normal que sucede en un motor, que es el transitorio, según lo que explica la IEEE 522, puede ser detectado por una prueba de impulso, mientras que el aislamiento a tierra aún sigue elevado. Pero también puede ser el caso que el aislamiento a tierra se degrade antes que el aislamiento entre espiras, esté por aquí en este punto, y también se produzca arcos eléctricos a tierra. O este punto de aquí que también señala que el aislamiento a tierra está con arcos eléctricos debido a que está al mismo nivel de transitorio. Este arco eléctrico a tierra puede ser detectado por la prueba de Hypoth, y en modo de mantenimiento predictivo, la IEEE 95 recomienda que la prueba de Hypoth se debe hacer en pasos, ya no en rampa, y menos aún un Hypoth directo. Entonces las soluciones para detectar esos transitorios que ocasionan arcos entre espiras o a tierra es, para espiras, la prueba de impulso, y a tierra la prueba de Hypoth. Entonces luego que se producen los arcos eléctricos, va a llegar un momento que el aislamiento entre espiras o a tierra está al mismo nivel de voltaje de operación del motor, en este caso 480 voltios. En este punto se produce un corto entre espiras o a tierra. El motor, según la IEEE 95, puede fallar a tierra en un lapso de 15 minutos aproximadamente, dependiendo del tamaño del motor. La idea de un mantenimiento predictivo es, después que un aislamiento esté en buenas condiciones, encontrar estos arcos eléctricos antes que se produzca el corto. Como ustedes pueden ver, estos arcos eléctricos, ya sea entre espiras o a tierra, nunca se van a encontrar debajo del nivel de operación del motor. Solamente incrementando el voltaje, lo que estoy haciendo es simular esos transitorios para encontrar esos arcos eléctricos. Dentro de las pruebas que vamos a hablar a continuación, todas están normadas. Tenemos la IEEE 43, la IEEE 95 para la prueba de Hypoth, la 43 para la prueba de resistencia a aislamiento, polarización, absorción eléctrica. La IEEE 522 es para la prueba de impulso, surge, para ver aislamiento de entre espiras. Luego tenemos la norma 1415 de la IEEE, que es para ver las mediciones de inductancia, capacitancia, impedancia, ángulo de fase, factor de disipación y pérdidas. Y la norma IEC 61934 relacionada a la prueba de descargas parciales durante la misma prueba de impulso. Muchas de estas pruebas están recomendadas en las prácticas para la reparación de motores y mantenimiento. Este estándar ANSI o EASA R100 del 2015 habla sobre esas prácticas y las pruebas. También lo vamos a revisar rápidamente. General Electric menciona que los motores debajo de 4 kilovoltios, la mayoría de la incidencia de fallas es en rodamiento, 51%, y en el estator, 25%. Arriba de 4 kilovoltios, el estator es el mayor área de problemas, con 66% de fallas debido a su aislamiento. Y el rotor, por la parte de rodamiento, pasa al 13%. Las pruebas eléctricas tenemos como para mantenimiento predictivo: la primera es balanceo resistivo del devanado mediante el puente Kelvin, la segunda resistencia de aislamiento, tercera índice de polarización o absorción de eléctrica, la número 4, la prueba de Hypoth en pasos, la prueba 5, la prueba de impulso. Estas 5 pruebas lo hace nuestro equipo agua, que es automatizado como prácticas de mantenimiento predictivo. Y la prueba número 6, 7, 8 y 9, estamos hablando de inductancia, capacitancia, impedancia, ángulo de fase, factor de disipación y calidad, la prueba de Rick-Test y descargas parciales. Todas estas pruebas lo puede hacer nuestro equipo DX, que es manual y modular. La primera prueba, balanceo resistivo, trata de detectar problemas con bobinas con número de vueltas diferentes
cuando se manda a rebobinar el motor o han utilizado en el taller diámetros diferentes del cobre, conexiones con alta resistencia, cortos totales entre espiras o existen conexiones abiertas. Los equipos actuales de mantenimiento hacen actualmente tendencias o históricos de estas mediciones. La prueba de balance de resistencia consta de que voy a tomar las mediciones entre las puntas 1 y 2, 2, 3 y 3, 1, o sea, voy a tener 3 mediciones de resistencia de vanado de cobre, voy a tomar la máxima menos el mínimo entre el promedio y voy a tener un porcentaje. Ese porcentaje no puede pasar de 1% para motores nuevos, 3% para motores reparados y se puede poner una alarma entre 5 a 10% para motores en servicio. La segunda prueba de resistencia y aislamiento, muchos de ustedes ya lo deben conocer, la prueba con el ergómetro Megger, mide la resistencia a tierra, se determina fallas a tierra o posible contaminación en la superficie a voltajes similares al de operación, pero en corriente continua. Es útil para crear tendencias en los motores, pero hasta aquí no se determina si el motor está totalmente en buenas condiciones o si existen fallas internas entre espiras dentro de la máquina. Esta prueba de resistencia y aislamiento tenemos ahora que está normada por la IEEE 43 en el año 2013 y menciona que hay que hacer la corrección de temperatura a 40 grados con dos fórmulas matemáticas diferentes de acuerdo a que si el material es termostable, termoplástico o termoestable. Los materiales termoplásticos son como el asfáltico que se utilizaban antes de la década de 1960 y los termoestables son los materiales aislantes modernos que tenemos ahora. ¿A qué voltaje debo probar un motor? En la columna izquierda van a ver el voltaje de operación de un motor y al lado derecho van a ver el voltaje de prueba. Por ejemplo, si ustedes tienen un motor de 4160 voltios, al lado izquierdo hay una columna que dice 2000, 2500, 2500 a 5000, y dice que el voltaje de prueba es el máximo que se acerca al voltaje de operación del motor, en este caso 4160, que es el voltaje de operación, entonces debo escoger como voltaje de prueba 2500 voltios. Lo único que puede variar esta recomendación de la IEEE 43 es lo que dice el fabricante. Si el fabricante dice que este motor de 4160 debe ser probado a 5000 voltios, entonces deben seguir lo que dice el fabricante. Los mínimos valores de resistencia después de hacer la prueba, la norma menciona que para los motores construidos antes de los años 70 debe ser por cada kilovoltio tomamos 1 megaohm y al final le sumamos 1. Para los motores de corriente alterna construidos después de los años 70, pero de bobinas preformadas, el mínimo megaohm tiene que ser 100. Y para los motores de baja tensión, 5 megaohm. Acuérdense que los valores de la resistencia deben ser corregidas a 40 grados centígrados. La tercera prueba, índice de polarización o absorción eléctrica, también está sustentada por la IEEE 43. Es una prueba similar a la que se hace con el ergómetro, pero esta dura 10 minutos. Es una alargue de 1 minuto, hasta 10 minutos. El valor de la resistencia óhmica de 10 minutos dividida entre el valor de la resistencia óhmica en 1 minuto, llamamos esa división índice de polarización. La norma menciona que esta ecuación, o sea, la resistencia obtenida a 1 minuto, si la resistencia es más de 5000 megaohm, entonces no tiene sentido hacer índice de polarización porque puede arrojar falsas alarmas. En su lugar, se realiza la prueba de absorción eléctrica, que es el valor de la resistencia obtenida en 3 minutos dividida al valor de la resistencia obtenida en 30 segundos. Se usa una de ellas, no las dos. He visto muchas veces en el territorio que manejo reportes donde mencionan el valor de índice de polarización es tanto y el valor de absorción eléctrica es tanto. Inclusive comienzan a dar recomendaciones sobre los dos valores, lo cual, si se sigue la norma, está errado. Debe ser, yo voy a hacer recomendaciones con índice de polarización o voy a hacer recomendaciones con absorción eléctrica. Nunca muestro los dos en un reporte. La tercera prueba, que estamos hablando de índice de polarización, lo que estamos tratando de hallar es la habilidad del aislamiento para polarizarse. Es decir, los aislamientos tienen dipolos que están presentes y en estos dipolos, cuando yo comienzo a aplicar corriente continua por mucho tiempo, estos dipolos comienzan a alinearse, a ponerse en línea. Al momento que se ponen en línea, la resistencia óhmica comienza a subir y van a ver que los efectos de la corriente que pasan por el sistema del aislamiento comienzan a caer. ¿Cuáles son los valores mínimos aceptables durante la prueba de índice de polarización? La norma, la IEEE 43, menciona
que los valores mínimos de índice de polarización para aislamientos de clase A es 1.5, y para los aislamientos de clase O es 2. La norma no menciona si es para motores nuevos usados, pero se asume que es para motores nuevos. En la práctica tenemos motores que están en servicio con aislamientos de tipo F o H, están con 1.7, o sea, debajo de 2, y siguen trabajando aún. Entonces, en la práctica se asume que esta norma es para motores nuevos. ¿Hasta aquí son suficientes las pruebas de resistencia a aislamiento como herramienta de diagnóstico? La respuesta es no, porque todas las pruebas que hemos mencionado anteriormente se hacen a voltajes muy aproximadamente igual al voltaje de operación del motor. Entonces, en ningún momento estamos estresando el motor tal como funciona en la realidad. El motor sufre unos transitorios, estos pics de voltaje, que son de naturaleza continua, muy rápidos, en 0.2, 0.5 microsegundos, suceden sí o sí en las máquinas rotativas, los cuales me permiten hallar un aislamiento débil entre espiras con la prueba de impulso o un aislamiento débil a tierra con la prueba de Hypot. La cuarta prueba, que es la prueba de Hypot, que se hace en pasos en escalón, está sustentada por la IEEE 95 y asegura que el aislamiento a tierra soporta el trabajo normal durante el arranque o parada del motor. Muchos de nuestros clientes han mencionado que un motor se quemó en un arranque. Claro, no habían hecho la prueba de alto voltaje en pasos y no habían detectado que existía un arco a masa o a tierra, el cual iba a quemar al motor durante un arranque. La norma de la IEEE 95 tiene unas fórmulas matemáticas que nos indican un mínimo y un máximo aproximado de que sucede en los transitorios, o es lo que pueden suceder estos arcos eléctricos. Entonces, el voltaje de prueba, que ustedes están viendo en la pantalla, de 2 veces el voltaje de placa más mil, fue inventado por nosotros, por Baker Instruments, y se aplica para la prueba de Hypot o para impulso, y está inclusive para la prueba de impulso, hay un paper, un artículo de la IEEE que menciona que esta fórmula está aprobada y que está bien para hacer la prueba. Entonces, es más fácil recordar 2 veces el voltaje de placa más 1000 que recordar las fórmulas de la IEEE 95. Están viendo en la figura, la línea azul son los pasos de voltaje que deben subir en forma gradual e iguales. Los pasos de voltaje tienen que ser iguales. Cada vez que voy incrementando el paso, la corriente que está en rojo comienza a subir, pero al momento que estabilizo el voltaje, las corrientes que pasan por los aislamientos deben caer y al final solamente va a quedar la corriente de fuga. La línea verde creciente que están viendo aquí es la corriente de fuga. La IEEE 95 menciona que un aislamiento en buen estado debe tener una corriente de fuga creciente pero lineal, tal como están viendo en la figura. Si durante esta prueba el equipo sensa que la corriente de fuga se dispara, o sea, sube más de 8 o 10 veces, el equipo para la prueba para proteger al motor y esta parada nos está indicando que existe un arco eléctrico a masa. Entonces, puede ser que el aislamiento esté en buen estado, como está en esta línea verde, o puede ser que durante la prueba para, quiere decir que el equipo me detectó un arco a masa. Esta prueba de alta tensión está mencionada en la norma AR100 del año 2015. Dice que la prueba de alta tensión debe realizarse a los bobinados y ciertos accesorios de las máquinas eléctricas aplicando un nivel de tensión específico. Para evitar someter el aislamiento a esfuerzos excesivos, no se recomienda repetir esta prueba. Es cierto, esta prueba no se puede repetir inclusive en el mismo día, porque es estresante. Es estresante sí, pero está simulando un momento donde el motor trabaja realmente. Ahora, si la corriente de fuga, esto es parte de la IEEE 95, dice aquí que primero aparece un devanado en buenas condiciones, y luego aparece una alarma de ruptura en esta curva. Dice, una marcada subida o cambio en la pendiente puede predecir un posible rompimiento del aislamiento. Hay muchos casos, por las limitaciones del tiempo no les puedo mostrar, donde la corriente de fuga, ustedes han visto que salía en color verde, tiene una curva igual a esta. Esta curva me está prediciendo que el motor va a fallar a tierra. Entonces, la idea de predecir esto es programar una parada del motor futura y retirar el motor para llevarlo a servicio y verificar dónde está el arco eléctrico. La quinta prueba, que es la prueba de impulso,
Consiste en aplicar una corriente alta de impulso, se genera un voltaje por una fase del motor teniendo las otras fases a tierra. Este es el único método disponible para detectar aislamiento débil entre las espiras, permitiendo al operador realizar un mantenimiento predictivo. El 80% de las fallas del motor por aislamiento empiezan como falla entre espiras, según un artículo de la General Electric. La mayoría de los motores fallan a tierra, pero la causa raíz del problema se basa en una falla entre espiras. Dentro de este artículo de la norma AR100 del año 2015 mencionan las pruebas de onda de choque, es una traducción al español de España, en lugar de decir prueba de impulso, le dicen onda de choque, que es lo mismo. La prueba de onda de choque de bobinado se realiza con más frecuencia en bobinados nuevos o usados, que se encuentran completamente conectados utilizando una tensión de prueba de 2 veces el voltaje nominal de la máquina más 1000. Es decir, lo que Baker inventó como voltaje de prueba ya está dentro de una norma. Ahora, si se fijan bien, les voy a leer nuevamente lo que dice. La prueba de onda de choque de bobinado se realiza con más frecuencia en bobinados nuevos o usados. Esto ha sido un cambio a la norma EASA R100 del año 2010 o 13, donde no ponían la palabra usados. ¿Por qué? Porque existen instrumentos o tecnologías en el mercado que no hacen esta prueba. Y como tienen limitaciones esas empresas para hacer esta prueba, comienzan a decir que esta prueba es destructiva, lo cual es falso. La norma está encima de las relaciones que dicen ellos. Dice que esto se puede hacer bobinados nuevos usados. ¿Por qué las normas ahora permiten hacer las pruebas en alta tensión? Porque la tecnología lo permite. La tecnología permite hacer la prueba de los voltajes en alta tensión gradualmente y en el momento que encuentre un problema, el equipo va a parar la prueba. Es decir, que no me va a llegar a subir el voltaje hasta 2 veces el voltaje de placa más 1000. Si encuentro un arco eléctrico debajo de ese nivel de voltaje, el equipo para la prueba automáticamente. Esta misma organización EASA ha escrito un artículo de las análisis de las fallas, la raíz causa de los problemas. Hablan sobre las fallas mecánicas y eléctricas. Dentro de la sección de fallas eléctricas, ustedes pueden ver ahí la imagen, ellos han agrupado en 5 modos de fallas de los aislamientos. En la parte inferior, aquí, vamos a ir a la otra presentación, es esta misma parte que estoy mostrando. La traducción dice: la inspección pudo revelar 5 modos de falla, pero el problema inicial fue la condición entre espiras. Una falla entre espiras es difícil de reconocer debido a la naturaleza destructiva de la condición final de la falla. Claro, nosotros revisamos el motor cuando ya falló entre fases, falló a tierra, pero nunca vamos a ver que se inició todo por una falla entre espiras. Acuérdense que hay un artículo de la General Electric, que mencionaba unos slides atrás, que dice que el 80% de los problemas empiezan como una falla entre espiras. Si nosotros no tenemos un probador de impulso, o la prueba de surge test, o la prueba de onda de choque, no tenemos un instrumento para ver ese aislamiento débil entre espiras, quiere decir que no podemos ver un 80% de las fallas que se producen en aislamiento. Esta organización EASA de Estados Unidos ha escrito artículos, y acá hay un artículo que está comentando qué hay de nuevo en la norma del año 2015. Dice que la prueba de onda de choque es la única prueba que permite detectar fallos o defectos en los aislamientos entre espiras, bobinas y interfaces de bobinado. Más abajo dice que este cambio afectará a los centros de servicios que ya están certificados por EASA o a aquellas empresas que piensan certificarse. Efectivo a partir de agosto de 2016, un equipo de onda de choque, que es un probador de impulso calibrado, será parte de los requisitos del programa de certificación de EASA. EASA certifica talleres de reparación de motores, y para que ese taller se certifique internacionalmente, debe tener un probador de impulso. Y aquí también, leyendo nuevamente esta parte, dice que la onda de choque, la prueba de onda de choque es la única prueba que permite detectar fallos o defectos de aislamiento entre espiras, bobinas o fases de vanado. Esta es la idea del mantenimiento predictivo, porque me han preguntado muchas veces si la medición de inductancia, capacitancia, impedancia, ángulo de fase puede detectar esos problemas. La respuesta es: si estoy haciendo un rebobinado de un motor y hice un corto o abrí una bobina, inclusive la medición de resistencia óhmica lo puede detectar. La impedancia, la capacitancia, ángulo de fase también. La capacitancia no, inductancia y ángulo de fase. Pero si yo tengo un aislamiento débil entre espiras que me va
en el futuro a dañar el motor, la medición de inductancia, ángulo de fase, no lo va a detectar, porque recuerden que las mediciones de inductancia, ángulo de fase, impedancia, son hechas a baja tensión, los cuales no simulan los transitorios del gráfico que le mostré. La única prueba que puede simular esos transitorios, y es decir, captar esos arcos eléctricos entre espiras o a tierra, es la prueba de impulso o la prueba de Heisenberg en pasos. Aquí tienen un ejemplo de un motor de 4160 voltios. Tendremos que elevar el voltaje a 2 veces el voltaje de placa más 1000, sería 9320. Esta es una pantalla antigua del equipo que ya no fabricamos, pero como manera de instrucción es muy útil. Este motor de 4160 voltios debe elevarse el voltaje hasta 2 veces el voltaje de placa más 1000, que sería 9320 voltios. El operador va a subir el voltaje manualmente. La historia de este motor es que este motor se encontró un arco eléctrico a través del monitor que ustedes van a ver. Se programó el retiro del motor, se llevó a un taller y en el taller se ubicó el problema, como ustedes van a ver a continuación. Entonces ya está un poco más arriba del voltaje nominal, ven la onda se movió a la izquierda. Eso significa que hay un arco eléctrico, porque el periodo de la onda distorsionada está aquí. Baja el voltaje del operador y volvió al periodo original. Quiere decir que la prueba no es destructiva, porque la inductancia original volvió. Esta es la inductancia original, ángulo de fase original. Cambió la inductancia y el ángulo de fase. O sea, no fue necesario elevar el voltaje hasta 9320 voltios para encontrar el arco eléctrico. El operador baja el voltaje para mostrar que la prueba no es defectiva. Una simple medición de la inductancia, ángulo de fase, impedancia, bajo tensión no va a encontrar este problema. ¿Y dónde está el problema? Ahí lo pueden ver, es un arco eléctrico. Ese arco eléctrico produce calor, degrada más rápido el aislamiento y solo se produce cuando suceden esos transitorios y solamente a 5000 voltios. Como encontré problemas cerca del voltaje de operación del motor, sé que este motor en cualquier momento va a fallar. Si hubiese encontrado el problema a 9320 voltios, era el inicio de los arcos eléctricos. El inicio del problema. Luego, los puntos 6 y 7, mediciones de inductancia, impedancia, capacitancia, ángulo de fase, están sustentadas por IEEE 1415 y fíjense que modo de mantenimiento, pero estas mediciones son efectivas con tendencia, quiere decir que una simple medición no sirve. Y aparte, para la prueba de inductancia e impedancia, hay que corregir por la temperatura del devanado y la posición del rotor. Quiere decir que si el rotor se encuentra en una posición y voy a hacer tendencia, la próxima vez que mira ese mismo motor, el rotor tiene que estar en esa misma posición. La capacitancia efectiva para las bobinas cuando están construyéndose o máquinas de medio voltaje, o sea, para fabricación. Este es un ejemplo de la pantalla del equipo DX que tenemos, donde hace las mediciones de resistencia óhmica entre 1, 2, 2, 3, 3, 1, temperatura corregida, entonces la resistencia del cobre, la impedancia con su ángulo de fase en las puntas número 1, 2 y 3 y sus desbalances. La inductancia, 1, 2, 3 y desbalance inductivo, factor de disipación y calidad, punto número 1, punto número 2, punto número 3 y su capacitancia y factor de disipación y calidad capacitivo. Entonces, la idea de hacer estas pruebas de inductancia, capacitancia e impedancia en el taller, cuando estoy rebobinando, es que yo tenga un historial de una máquina como esta, ya tengo, digamos, una partida de nacimiento, información antes de rebobinar. Luego puedo encontrar estos tipos de problemas. Si el taller me colocó un alambre más delgado, pero utilizando un mismo número de vueltas, lo que va a pasar es que la resistencia óhmica va a subir, el ángulo va a caer, la inductancia posiblemente va a estar del mismo valor debido a que estoy utilizando el mismo número de vueltas, pero la impedancia va a subir. Si comparo estos resultados con lo que yo tenía anteriormente, voy a ver qué pasó. Si la resistencia es 50 y ya no 44, la impedancia es 5, el ángulo de fase es 70, disminuyó, la inductancia está casi igual, entonces ya sé lo que pasó.
el taller me colocó un alambre más delgado utilizando el mismo número de vueltas. De igual forma, si tengo el motor que me repararon tiene el mismo alambre, pero tiene menos vueltas, entonces lo que va a pasar es que la inductancia y la resistencia va a caer, el ángulo posiblemente podría variar un poquito. Y si estoy rebobinando un motor de media tensión, utilizo las mismas bobinas, pero coloco una bobina invertida al momento que estoy dando los pasos. Lo que va a pasar es que la resistencia va a ser la misma, la inductancia va a caer, el ángulo va a caer y la impedancia va a caer. Este tipo de problemas no lo veo a menudo en el campo. Es decir, si tengo un motor trabajando, ese motor por sí solo no va a tener un alambre más delgado, no se va a hacer más delgado. Ese motor trabajando en terreno, en el campo, no va a disminuir por sí solo el número de vueltas. Y no se va a invertir la bobina de un motor de media tensión. Solamente para hacer identificar problemas después de rebobinar un motor o hacer mantenimiento en el taller. Entonces, para los valores de estas variables no existe una norma específica para algunos de los valores mencionados, líneas abajo. Solamente son recomendaciones. Para la impedancia es recomendable menor del 5%, ángulo de fase, una tolerancia máxima de 1 grado como desviación del promedio. Sin embargo, se prefiere llevar históricos según la IEEE 1415. La inductancia es menor del 7% para bobinas preformadas, menor del 12% para bobinado aleatorio, ambos casos con rotor instalado. La capacitancia, si aumenta el valor en el histórico, es porque posiblemente el aislamiento está contaminando a tierra o hay posibles cambios en propiedades eléctricas. La octava prueba, la prueba del RIC test, que es un chequeo de la influencia de la medición de la inductancia a diferentes posiciones del rotor. Esta prueba podría encontrar 4 tipos de problemas: de excentricidad estática, dinámica, barras rotas en el rotor o posibles fallas en el estator. Se coloca un papel con diferentes grados de ángulos, se marca en el estator 0 grados en la posición del papel y se va girando el rotor de 5 grados en 5 grados, cada 5 grados. Entonces se va leyendo la inductancia a diferentes posiciones del rotor y la inductancia va a cambiar y van a haber ondas sinusoidales que son mediciones de inductancia. Estos no son voltajes y corrientes, son inductancias en las 3 terminales de la medición del motor. Comienza a graficar el equipo así, como están viendo en la pantalla. Y vamos a obtener ondas sinusoidales de inductancia. Si ustedes no obtienen ondas, tienen ondas, bueno, esto es un extremo, que no son sinusoidales, entonces es probable que existan barras rotas en el rotor de jaula de ardilla. Si entre las ondas sinusoidales, entre las 3 líneas 1, 2 y 3, tienen diferentes amplitudes de los valores de las ondas, entonces puedo decir que probablemente exista una excentricidad estática. Si existen en una misma onda, existen diferentes amplitudes, como están viendo en el diagrama, puedo decir que probablemente exista excentricidad dinámica. Esta prueba, he estado mencionando que podría, porque no es totalmente confiable. Algunos talleres nos lo solicitan, pero tenemos que poner la advertencia de que no es totalmente confiable. Porque nosotros hemos hecho pruebas en nuestra fábrica, hemos roto jaula de ardilla y salieron ondas sinusoidales, no distorsionadas. O sea, no detectó problemas. Inclusive hay un artículo de la General Electric que menciona de que la prueba no es contundente porque te puede dar falsas alarmas. La novena prueba, la prueba de descargas parciales. Esta prueba puede detectar vacíos o debilitamientos en aislamiento de motores que pueden acelerar su degradación provocando fallas prematuras. Se puede usar esta prueba para verificar los componentes del motor durante su fabricación. Pruebas de mantenimiento predictivo, pero solamente se efectúan en los terminales del motor, no en el centro de control de motores, porque los cables introducen ruido. Y también sirve para verificar que el aislamiento esté en buen estado durante el rebobinado. Esta es la pantalla del equipo. Nosotros hacemos la prueba siguiendo la norma, la IEC 61934, el cual menciona de que se puede encontrar descargas parciales en una máquina rotativa, en un motor, en el momento que hago la prueba de impulso. Entonces lo que estaban viendo ustedes, esto que estoy señalando, es sinónimo de descargas parciales. Ahora,
Existen unas transientes, unas oscilaciones en el voltaje durante el arranque o de los motores o los disparos que hacen los variadores de velocidad. Causan unos picos que le dicen de voltaje, los cuales estresan el movimiento del motor. Entonces, existen artículos que mencionan que los motores de baja tensión trabajando con variadores de velocidad están expuestos a tener descargas parciales en sus aislamientos. Acuérdense que muchos de los motores de baja tensión, o por no decir todos, solamente se impregnan por sumersión, no en vacío. Entonces pueden tener unos burbujas dentro del aislamiento que pueden ionizarse y producir que el aislamiento se deteriore. Anteriormente se tenía el concepto que las pruebas de descargas parciales se tenían que hacer en motores de media y alta tensión. Ahora se incluyen los motores de baja tensión que trabajan con variador de velocidad. Entonces, este arco que sucede, una burbuja dentro del aislamiento, están viendo ahí la burbuja, el arco de descargas parciales que va evolucionando en el tiempo y rompiendo el aislamiento hacia afuera. Están viendo aquí las bobinas no se han quemado, o sea, no es una prueba, no es una quema entre espiras por debilitamiento, es solamente que el aislamiento había una burbuja y se ha roto hacia afuera. Es una descarga parcial. Esta es la pantalla final del equipo de X, donde nos da, según la norma, tenemos que mencionar el voltaje de incepción de descargas parciales, el voltaje repetitivo de incepción de descargas parciales, el voltaje repetitivo de extinción de descargas parciales y el voltaje de extinción de descargas parciales, tanto en la línea número 1, 2 y 3. Junto con la prueba de impulso, tenemos el error pulso a pulso de AR, error de relación de áreas, y el error entre línea a línea. Dicho sea de paso, este error que usamos en la prueba de impulso fue inventado por Baker y copiado por otras marcas. Nosotros hemos mejorado nuestro algoritmo, lo cual es patentado, y ahora las otras marcas, no sé cómo harán su diagnóstico, pero nosotros lo hacemos de una forma muy minuciosa, tal es así que muchas empresas para las que he visitado, talleres, me han mencionado que donde nosotros podemos ver problemas, las otras marcas no pueden ver el problema. Las descargas parciales están normadas por la IEEE, IEC, tienen diferentes métodos, offline, online, diferentes formas de medición, como picocuolones en milivoltios. Nosotros estamos siguiendo IEC y lo hacemos en milivoltios. Se emplean diferentes pruebas, en línea o fuera de línea, diferentes tecnologías para descargas parciales, pero no existen límites de aceptación para magnitudes de voltaje de incepción y extinción de descargas parciales. Hay que llevar un histórico de lo que está sucediendo, es las recomendaciones que se hacen. Generalmente existen diferentes fuentes de descargas parciales que están presentes activamente y al mismo tiempo dentro de un estator. La clave de una medición satisfactoria de descargas parciales es la separación y la distinción entre las descargas parciales dañinas, las descargas parciales normales de funcionamiento de un motor y la presencia de ruido externo, que es inevitable cuando están haciendo las pruebas en un ambiente industrial. Nuestro equipo puede separar lo que es ruido cuando se hace la prueba. Bueno, ahora vamos a ver la otra parte de la presentación, que es referido a las pruebas dinámicas, las pruebas eléctricas dinámicas. Existen muchas tecnologías y equipos en el mercado para hacer las pruebas de mantenimiento predictivo dinámico. La idea de hacer un mantenimiento predictivo dinámico es tratar de hallar todos los problemas que pueden ocasionar a un motor debido a la mala calidad de energía o los parámetros eléctricos que está emitiendo un motor, voltaje, corriente, frecuencia. Puede ser que el mismo motor tenga algún problema o que la carga tenga un problema y que la carga esté afectando el motor. Entonces, un sistema de diagnóstico completo es saber qué está pasando en la calidad de energía, motor y carga y la interacción entre ellas. Las mediciones modernas de los parámetros eléctricos que son útiles para analizar entre muchas que se encuentran en el mercado, debemos enfatizar en algunas de ellas, que es la calidad de energía y a los armónicos, interarmónicos que estamos introduciendo al motor. Tenemos que ver si el motor está trabajando con variadores de velocidad. Tenemos que hacer un registro, en ciertos casos, un registro continuo de los parámetros eléctricos, es decir, un monitoreo continuo. Tenemos que analizar su torque,
su rizado de torque, los espectros de torque en el dominio de la frecuencia y obtener así los problemas mecánicos. Ahora con señales de voltaje y corriente de la frecuencia, podemos también diagnosticar y predecir problemas mecánicos. También podemos obtener barras rotas, tenemos que analizar esto, sin necesidad de saber el número de barras de rotor. Las tecnologías modernas no necesitan saber el número de barras para identificar barras rotas en el rotor de jaula de ardilla. Las mediciones normalmente se hacen debajo de 1000 voltios, pero arriba de 1000 voltios los condicionados de puntas de voltaje o las piezas de corriente se hacen en el lado secundario de los transformadores de medida. Dentro de lo que es análisis de calidad de energía, podemos medir los voltajes, corrientes, niveles y desbalances, distorsión de armónicos, distorsión total, potencias reactivas, activas y aparentes, armónicos e interarmónicos. Debemos recordar que una baja calidad de energía causa un incremento de temperatura, y la temperatura es el peor enemigo de una máquina rotativa, debido a su aislamiento que puede degradarse rápidamente. Por cada 10 grados centígrados de incremento de temperatura, la vía de aislamiento se reduce a la mitad, según un estudio de la IEEE 43. Estos son unos cuadros que están mencionados en la norma NEMA MG1, que hablan sobre un desbalance en un motor. Si un motor tiene, por ejemplo, un 3.5 de desbalance de voltaje, el motor no puede trabajar al 100%, solamente va a trabajar al 89%. Entonces tenemos un coeficiente 0.89. Llamémosle coeficiente número 1. Si tenemos armónicos en la alimentación de voltaje, la norma nos dice que tampoco el motor puede trabajar al 100%, entonces vamos a decir que tenemos un coeficiente número 2. Este coeficiente número 1, número 2 lo multiplicamos y lo colocamos en el eje X en un gráfico. Aquí tenemos un ejemplo de un motor de 400 kilowatts, 660 voltios, 418 amperios, el cual, de acuerdo a los cuadros de medición del tablero, están aproximadamente cerca de los valores nominales, trabajando bien. Pero lo que hace nuestro equipo es encontrar ese demérito de NEMA. El demérito de NEMA es la multiplicación de los dos coeficientes que he mencionado anteriormente. Posiciono ese valor aquí en el eje X, y de acuerdo al nivel de carga del motor, estoy viendo que el motor posiblemente esté trabajando con sobretemperatura y dañando el aislamiento. Se podría decir que es una medición indirecta de la temperatura de acuerdo al balance de voltaje y presencia de armónicos. Lo que se debe hacer como mantenimiento predictivo es eliminar la fuente de perturbación, que dice que este punto se va a mover a la izquierda y el motor va a estar trabajando en una zona segura. Pero aquí no termina la idea de mantenimiento predictivo, porque yo no sé cuánto tiempo ha estado trabajando este motor con esa temperatura. Pero como ya sé que está trabajando con una temperatura fuera de lo normal, debo programar una parada del motor y hacerle todas las pruebas estáticas, que fue parte de la presentación en la primera parte. Este tipo de análisis, este gráfico, fue, digamos, desarrollado por Baker Instruments. Si bien es cierto, estamos siguiendo las normas de NEMA, de acuerdo a estos dos cuadros, nosotros hemos llevado esos cuadros a un diagrama de análisis, el cual fue inventado por nosotros y ha sido copiado por otras marcas, otros fabricantes. El estudio de armónicos, según la norma NEMA MG1 30.1, habla sobre el motor trabajando con variedad de velocidad y menciona que los armónicos incrementan las pérdidas, elevan la temperatura del motor, disminuyen la eficiencia y la vida útil del motor. Entonces es muy importante saber leer esos armónicos en una medición. THD es la distorsión de armónicos, y también tenemos que leer los interarmónicos o otros, que es el ruido. Este es un caso de estudio de un motor eléctrico de 770 HP, el cual su rodamiento fallaba continuamente por paso de corriente eléctrica en las pistas. Si lo pueden ver aquí en la figura. El análisis con nuestro equipo portátil mencionó que los armónicos normales, que son múltiplos de la frecuencia fundamental, estaban dentro de los límites permitidos por la norma, pero la distorsión total estaba fuera de los límites. Quiere decir que los interarmónicos eran los que estaban dañando al rodamiento, y estos interarmónicos eran introducidos por el variador de velocidad. Entonces, si un instrumento de medición no tiene la medición de distorsión total, no hubiese podido detectar este problema. Barras rotas en rotor de jaula de ardilla. Ustedes van a ver el gráfico. Decibeles son las alarmas, y lo que está aquí en la línea central que estoy acá señalando es la frecuencia fundamental de 60 Hz,
Esta línea amarilla es la frecuencia de giro del motor, del rotor, y este pic o pico que está pasando la alarma está diciendo que existen barras rotas en el motor de Fabry-Pardía. Los equipos modernos pueden hacer que antes que llegue este pic o pico a tocar esta alarma, yo puedo ir al histórico y ver que está creciendo, esto que está en la parte inferior, y luego va a pasar a la parte superior y va a crecer. Entonces yo puedo predecir una falla con histórico. Ahora, una herramienta moderna de diagnóstico es el rizado de torque. Lo que están viendo aquí en la imagen es lo que está en la línea roja es el torque nominal de acuerdo a los datos de placa del motor. El motor está aproximadamente en 68.7% de carga y esta es su oscilación. Es como si fuera una vibración normal que sucede en el eje. Es el torque que estoy entregando en el eje, no es el torque calculado como lo entregan otros equipos en el mercado. Nosotros estamos estimando el torque en el eje. Esta oscilación de torque, comparado a todo el valor del torque, es de 16.97. Un problema mecánico se va a manifestar aquí en esta imagen cuando en el tiempo este valor de 16.97 comienza a subir. Y también puedo tener un histórico similar a este de barras rotas, donde este porcentaje 16.97, suponiendo que está aquí, comienza a subir, y cuando comienza a subir quiere decir que se está presentando un problema mecánico. Puede ser cavitación en bombas, desalineamiento, no me va a decir exactamente cuál es el problema mecánico, a excepción que me puede decir que es un problema en las barras rotas del rotor, o que también puede ser problemas en los rodamientos, en la pista externa, interna, elementos rodantes, como vamos a ver más adelante que lo puedo diagnosticar. Los equipos modernos grafican las 3 corrientes en el arranque, los 3 voltajes en el arranque y el torque en el arranque. Este es un caso de estudio de un arrancador de estado sólido. Eran 2 arrancadores idénticos, donde el operador presionaba un botón en los 2 equipos y escuchaba el arranque. El operador no podía ver que un soft start estaba bien programado en pasos, su corriente y voltaje. Y sin embargo, el otro que era similar daba un paso de 40 y tantos, digamos 48 amperios, y de ahí se subía hasta más de 200, cerca de 250 amperios. Prácticamente estaba haciendo como si fuera un arranque directo y estaba dañando el aislamiento. Tengo casos de estudios donde este tipo de arranque, donde un soft starter no trabajaba bien, quemaba los motores. De ahí la importancia de ver cómo está trabajando el arranque en el motor, las corrientes, el voltaje y el torque. Este análisis de torque es una herramienta muy útil para separar los problemas eléctricos de los mecánicos y ayuda muchas veces a resolver las discusiones entre mecánicos y electricistas. Se pueden encontrar problemas mecánicos por comparación entre máquinas similares o llevando el histórico de una sola máquina. Por ejemplo, este es por comparación. Veo aquí 2 bombas sumergibles, este es un caso real, donde uno tenía una señal diferente, una oscilación muy grande. Eran bombas sumergibles de 4160 voltios, y efectivamente se había caído la campana y estaba cavitando la bomba. Este es un caso de estudio de 2 bombas sumergibles idénticas de 750 HP. Una de ellas tenía cavitación. Se supone que las 2 deberían tener la misma señal, pero como ustedes están viendo, en la bomba número 1, la oscilación por momentos era más amplia que la número 2, es decir, que el número 1 tenía problemas mecánicos, y al momento de sacar la bomba, que era sumergible, encontraron que el problema era en cavitación. Seguimos con el análisis de torque. Nuestro equipo, creo que es el único en el mercado que puede detectar problemas en los rodamientos de balance de ventiladores, cajas reductoras. Tenemos una base de datos de los principales fabricantes de rodamientos, con sus números de modelo. Ustedes escogen el número, la marca del rodamiento y su modelo, y van a tener la frecuencia de falla en la pista externa, interna y elementos rodantes. De tal forma que cuando llaman al rodamiento, dicen, muéstrame la falla en la pista externa, poniendo que las líneas celestes son la falla en la pista externa de rodamiento con sus armónicas, y si estas líneas celestes coinciden, todas tienen que coincidir con unos pics o picos, que están en color rojo, que son la medición, entonces yo puedo afirmar que hay un problema en el rodamiento en la pista externa. Solamente podemos ver fallas en la pista externa, interna y elementos rodantes. Luego podemos graficar el torque, velocidad, frecuencia y voltaje en el tiempo para ver la programación de las variables de velocidad
cuando un motor está trabajando con variedad de velocidad. Podemos graficar también el voltaje y corriente rectificado, y este análisis me sirve para poder ver si existen fallas en los IGBTs, programar accionamientos, analizar las cargas y identificar problemas de realimentación en accionamientos, es decir, motor con variedad de velocidad. En monitoreo continuo, nuestro equipo actual puede registrar más de 40 variables en modo continuo. Inclusive se puede dejar como durmiendo el equipo y puedo darle órdenes cuando un valor exceda un límite que yo les puedo decir, el equipo comienza a grabar esa información. Y tenemos nosotros, Baker Instrument, tenemos pruebas dinámicas online, es decir, nosotros hemos desarrollado un sistema online, el cual ya no es necesario ir con el equipo portátil hasta el centro de control de motores. Nosotros podemos hacer todo el diagnóstico que estaba mencionando desde un computador, desde nuestra oficina. Es un sistema de monitoreo, las 24 horas, los 7 días de la semana, desde cualquier lado del mundo se puede hacer el diagnóstico. Esta caja que llamamos NTP puede combinarse con 7 voltajes diferentes y puede abarcar hasta 32 motores con arranque directo o soft starter. Si el motor tiene variedad de velocidad, disminuye la cantidad de motores. La distancia de cableado entre la caja NTP al centro de control de motores es de 300 metros. Esta es una representación de los 32 motores con 7 voltajes diferentes. Se pueden ampliar a más cajas. El comisionado va al servidor, el sistema de protocolo de comunicación entre la caja y el servidor, luego va al sistema de monitoreo y se pueden ampliar a más computadoras para el sistema de monitoreo. Esta es la pantalla de que se visualizan todos los motores con las alarmas rojas o amarilla de precaución, o verde que todo está bien, blanco que no está trabajando el motor. Yo hago doble clic en uno de los motores y puedo ver todo el diagnóstico que he estado explicando anteriormente. En resumen, las pruebas dinámicas proveen información acerca de las condiciones de la energía, motor, la carga, la interacción entre ellas. Las pruebas estáticas miden la integridad del sistema de aislamiento del motor y juntos representan una imagen de la salud del motor y suministran valiosa información para predecir inminentes fallas. Se mejora el control de calidad y la capacidad del diagnóstico de las fallas de las máquinas rotativas o motores eléctricos. Este es mi contacto para futuras consultas, luis.beltran@meger.com. Ahí me pueden alcanzar. Normalmente paro viajando todo el tiempo por el territorio, Sudamérica, Centroamérica, Caribe, México y Canadá. Si tienen una emergencia, quizás pueden llamar a la fábrica, o yo normalmente contesto entre 24 y 48 horas cualquier solicitud vía correo electrónico. Bueno, vamos a pasar, creo, a lo que son las preguntas. Estoy abriendo mi panel para ver las preguntas. Un segundo. Gracias, Luis, por excelente presentación. Y en lo que tú estás buscando las preguntas, les quiero recordar que esta presentación está siendo grabada y ya les estaremos enviando el enlace para que puedan ver todo el contenido. Creo que hay como 3 o 4 preguntas, Luis. Sí. Una pregunta dice, a partir... Karen me ayuda si es que me paso alguna pregunta, porque la ventana está bien chiquita. La primera pregunta me dice, ¿a partir de cuándo se habla en América Latina los talleres de calibración? Vamos a hacer la capacitación de talleres de reparación, nuestros partners que decimos, el próximo mes de marzo. La tercera semana de marzo van a ir personas de muchos de nuestros distribuidores y otras empresas anexas a nuestra fábrica de Fort Collins, y van a ser capacitadas en todo lo que es servicio de calibración y reparación de los equipos estáticos. El equipo dinámico Explorer aún solamente se puede calibrar y reparar en fábrica. Entonces, todos los equipos agua o DX se pueden hacer calibración, reparación. En Sudamérica tengo muchos países, no puedo darles el nombre todavía porque no tengo la relación de confirmación, pero son bastantes. México también va a estar.
Y como les explicaba anteriormente, esto es una calibración trazable, porque existen marcas que dicen que podemos hacer calibración online, mandándole un paquete de resistencias, ustedes van a hacer, se conectan a internet y tantas cosas. Entonces, al final, lo que ustedes están haciendo es una verificación de la circuitería de la parte electrónica del equipo. No mencioné dentro de mi profile, de mi biografía, pero también tengo un grado de ensamblador electrónico y sé cómo se calibra un equipo. Lo que hacemos nosotros es calibrar todo el equipo y también la salida en alta tensión, que es lo que no hacen los otros equipos, las otras marcas, cuando envían un banco resistivo o lo hacen online. Porque por internet o con una resistencia de baja tensión no pueden calibrar los cables de salida de 12 kilovoltios, 15 kilovoltios, 4 kilovoltios. Nuestra asistencia técnica, servicios en Latinoamérica, sí lo va a hacer con un patrón de alta tensión. Vayamos a la segunda pregunta. ¿Y en qué localidades? Bueno, en lo que sí tengo confirmado es Perú, Chile, Brasil, Colombia, no estoy muy seguro, creo que sí, México, después los otros no recuerdo, son los que tengo confirmados. Dice, no es recomendable realizar pruebas de surge a distancia de motor. La pregunta de Héctor me dice, ¿no es recomendable realizar pruebas de impulso a distancia del motor desde el arrancador? No es recomendable realizar pruebas a distancia del motor desde el arrancador. A ver, si es que entendí la pregunta, las pruebas de mantenimiento predictivo se hacen normalmente en el tablero, incluyendo los cables de acometida. Entonces, estoy incluyendo el cable en la prueba de impulso. Lo único que me va de repente a afectar a la prueba de impulso, el cable, es la energía que yo necesito para hacer la prueba. Y hablando de energía, esto recuerdo algunos casos, resulta de que si nuestros equipos son recomendados, por decirte, yo te puedo decir un equipo de esta potencia, de este voltaje, puede probar máquinas hasta de 2500 HP, aproximadamente 4 polos. Pero si hay una distancia de cable considerable, entonces yo tengo que recomendarte un equipo más grande, o sea, en joules, a pesar que vas a tener más voltaje, pero es porque tú necesitas más energía para vencer todo lo que las pérdidas que vas a tener en el cable de alimentación. Y cuando tú haces la prueba de HiPod, también en el tablero, incluyendo los cables, tú puedes encontrar problemas en los cables, porque tengo casos en que cuando se hizo en el tablero, no pasó la prueba de HiPod, y para descartar si hay problema en los cables o en el motor, se hizo la prueba en el motor y pasó. Quiere decir que el cable era el problema, y cuando se fue a verificar en dónde estaba el cable, encontraron que los cables estaban sumergidos en agua en cierta parte de la alimentación al motor, y el cable, aparte que estaba envejecido, estaba sumergido en agua y había una fuga a tierra, lo cual se evitó una falla en el motor en el arranque. En los casos estos que estaba mencionando, que tú necesitas la suficiente energía para disiparse por el cable y llegar lo suficiente al motor, muchas de las otras marcas, tengan cuidado, dicen que ellos nos copian hasta en la cantidad de joules. Nosotros hemos sido los primeros que hemos estado fabricando la prueba de impulso. Inclusive la prueba de impulso fue inventada por General Electric Westinghouse en sus laboratorios. Y la primera empresa que lo puso en forma comercial fuimos nosotros, de tal forma que los que inventaron ahora, General Electric es nuestro cliente número 1 a nivel mundial, porque confían en nuestra marca. Siemens en Alemania usan nuestra marca solamente, no usan otras marcas que fabrican en Alemania. ¿Por qué? Y en otros países sucede igual, porque esas marcas dicen que tienen la suficiente cantidad de joules que pueden suministrar un equipo y no lo hacen. Esto es comentario de clientes con los cuales donde no encuentran problema, con nuestra marca sí encuentran problemas. Vamos a la siguiente pregunta. ¿El monitoreo continuo también lo puedo hacer en motores DC?
Nuestro software de monitoreo continuo solamente está programado para motores de alterno, no para continuo. Para casos de motores de media tensión, donde el aislamiento a tierra está en avanzado estado de degradación, cristalización, y el aislamiento entre espiras pasa satisfactoriamente la prueba de impulso y no se evidencia actividad de descargas parciales, el método implementado por la norma ISS 34 DX solo puede observar actividad de descargas parciales en aislamiento entre espiras, o también debería mostrar actividad relacionada a aislamiento a tierra. Y no entender la pregunta. Acá se me puede con el aislamiento a tierra. Ok, vamos a separar aquí un poco la respuesta, porque cuando mencionas que para el caso de motores de media tensión donde el aislamiento a tierra está en avanzado estado de degradación, cristalización, entiendo que eso te refieres a que está envejecido, que está poniendo como quebradizo. Ese problema lo puede detectar la prueba de índice de polarización o absorción eléctrica. Ojo que el hecho de que se ponga como papel o cristalizado, que entiendo que cristalizado es que se ponga duro el aislamiento o quebradizo, eso no es una burbuja que puede ser, esa burbuja que puede ionizarse y ser detectado con descargas parciales. Si no tiene burbujas, las descargas parciales no lo va a detectar. Pero si está, ese grado de degradación es porque está endurecido, está quebradizo de aislamiento, eso lo va a detectar la índice de polarización, no lo detecta descargas parciales ni la prueba de impulso. O sea, siguiente pregunta. ¿El índice de polarización se aplica también a motores de baja tensión para diagnóstico? Como había mencionado, índice de polarización es la resistencia óhmica tomada 10 minutos y dividida entre 30 segundos. Si el valor de índice de polarización, si el valor de la resistencia óhmica en un minuto pasa de los 5000 megaohm, la IEEE 43 menciona de que no tiene sentido hacer índice de polarización, hay que hacer absorción de eléctrica, que es el valor de la resistencia óhmica de 3 minutos dividida 30 segundos. Ahora, normalmente los motores de baja tensión pequeños, el sistema de los dipolos se polarizan muy rápido, de tal forma que la curva de resistencia y aislamiento sube tan rápido que el índice de polarización me va a dar 1. Entonces, eso sucede cuando el aislamiento está en buen estado y en ese motor pequeño voy a tener al minuto más de 5000 megaohm. Y según la norma, ya no debo hacer índice de polarización, debo hacer absorción eléctrica. Leí unos artículos antiguos que así empíricamente los motores debajo de 100 HP aproximadamente se hace absorción eléctrica y arriba de 100 HP índice de polarización, pero eso es algo empírico. La norma menciona el punto de quiebre, que es si tienes más de 5000 megaohm en un minuto, no hagas IP, haz absorción eléctrica. Entonces, ese sería el punto de quiebre, cuándo hacer IP o cuándo hacer AB. La siguiente pregunta menciona, ¿cómo es que el equipo estima los parámetros mecánicos del motor en base a los parámetros eléctricos medidos en las pruebas dinámicas? Ok. Lo que hace el equipo es medir, hay una forma matemática de todo el sistema de lo que es las máquinas rotativas. Entonces, quien inventó el equipo, que fue Ernesto Weidenbruch, falleció unos 5 o 6 años atrás, en su tesis de doctorado en la Universidad de Oregon, él investigó y trató de estimar las pérdidas en los motores eléctricos, para lo cual obtuvo una base de datos muy amplia de motores eléctricos con sus parámetros de fabricación, y lo que hizo es estimar la eficiencia de los motores en el eje. Pero para saber la eficiencia en el eje, para poder estimarlo, él tenía que estimar la potencia de salida en el eje, es decir, el torque. Él puede estimar todo lo que sucede en las variables eléctricas en el motor, pero lo que no puede leer directamente son las pérdidas
en el entrehierro, las pérdidas por rozamiento en el rotor, las pérdidas por fricción en el ventilador, y eso hace que solamente sea esto una estimación. Él ha utilizado el teorema de Park, o sea, quiere decir que esta estimación de torque es patentado por Meyer, por eso este equipo portátil lo tenemos creo que 20 años en el mercado y nadie ha podido copiar esto. Nadie ha desarrollado esta tecnología de poder estimar el torque en el eje. Él como decía, él ha tomado las ecuaciones de la teoría de Park, ha tomado publicaciones de investigaciones de la IEEE de cómo trabajan los motores con variador de velocidad, diferentes velocidades de motor, y ha utilizado fórmulas, ecuaciones matriciales para poder estimar el torque en el eje. Entonces es algo patentado por Meyer Baker Instrument ahora, y que ha sido probado en la Universidad de Chile frente a un dinamómetro, ha sido probado en la Universidad Católica de Perú, ha sido probado en las instalaciones de Weffing de la Guardia Sur, tipo nuestro software, y ellos han comprobado que el error en la medición, de la estimación de la eficiencia en el motor, estamos debajo del 1%, quiere decir que estamos estimando muy bien el torque en el eje. Al momento que estamos estimando el torque en el eje, nosotros podemos ver una oscilación del torque y podemos ver que esta oscilación del torque es muy similar a las oscilaciones, a lo que es la vibración en el eje. Pero como tenemos el torque, la estimación del torque en el eje, podemos llevarlo por las transformadas de Fourier. La medición del torque lo llevamos al dominio de la frecuencia. Al momento que tenemos el torque en el dominio de la frecuencia, es prácticamente similar a tener la medición de vibración en el dominio de la frecuencia. Es decir, podemos aplicar los conocimientos de análisis de vibración cuando vemos nuestro espectro de torque en el dominio de la frecuencia para poder ver problemas mecánicos. Dice aquí, mi pregunta es respecto a los motores de rotor bobinado. ¿Se les puede hacer todas las pruebas o hay algún limitante? Al motor de rotor bobinado, inclusive se le hace más pruebas. Es decir, le vas a hacer pruebas en el estator, le vas a hacer pruebas en el rotor, puedes hacer pruebas en los anillos rozantes. Tengo casos de estudio donde hicimos la predicción de que unos anillos rozantes de un motor nuevo iba a fallar, y fallaron al año. Y acuérdate que en la presentación mencionaba en la EASA R100 del año 2015 que las pruebas de HiPo se hacen en las máquinas rotativas y también en sus partes. Ahora, cuando dicen las partes, y si vamos al motor de rotor bobinado, estamos hablando de una de las partes del motor que funcionan eléctricamente, son los anillos rozantes. Se hacen todas las pruebas, no tienen limitantes, y en el caso de cuando usamos el equipo dinámico para detectar barras rotas, tengo un caso de estudio también que donde encontramos barras rotas en un motor de anillos rozantes o rotor bobinado. Entonces me preguntarán, ¿cómo puede haber barras rotas en un rotor bobinado? Resulta que el rotor bobinado, cuando ya trabaja a la velocidad asíncrona, está trabajando con carga, el rotor se cortocircuita a través de los anillos, con el sistema de arranque, y hace que el rotor pase a simular una jaula de ardilla. Entonces, si yo tengo con mi equipo un espectro de barras rotas, es decir, que en algún lado de donde se cierra todo el circuito rotórico está abierto, que puede ser las bobinas, puede ser los anillos, los carbones o el sistema de arranque. Este tipo de análisis no lo puede hacer ningún otro equipo en el mercado, porque cualquier otro equipo en el mercado te va a pedir el número de barras del rotor. Nosotros no necesitamos eso. Y como el motor de rotor bobinado no tiene barras, no tiene número de barras, entonces los otros equipos en el mercado no pueden detectar este problema. Nosotros sí. Recomienda realizar HiPod a pasos como parte de un mantenimiento predictivo de motores en baja y media tensión. Actualmente solo realizo resistencia ómica. Claro, está dentro de la norma la IEEE 95 y está en EASA R100. Una cosa es que realice resistencia ómica de bobinado. Cuando hace resistencia ómica, no sé si te refieres a la resistencia ómica del cobre, o, bueno, supongo que es resistencia ómica del bobinado. Cuando negas un motor, estás viendo solamente la contaminación externa e interna dentro del motor. Cuando digo dentro del motor, puede ser en el entrehierro, con humedad, polvo, carbón, cemento, etcétera. Pero estás haciendo las pruebas a niveles de voltaje similares al voltaje de operación del motor. Entonces, nunca vas a hacer una predicción si va a fallar.
entre espiras o a tierra. La única predicción que puedes hacer es que si el motor va a fallar por contaminación externa e interna a niveles de voltaje similares al de operación. Y esto lo puedes hallar con tendencias. Sí, lo que estoy hablando de que puedes hallar con tendencias es la resistencia óhmica o el negado que estás haciendo. Pero nunca vas a saber si hay arcos eléctricos entre espiras o a masa, y las únicas pruebas que puedan hacer eso es la prueba de hypo de impulso, porque están simulando los transitorios que ya están dentro de un estudio de la IEEE 522, que el motor sí o sí va a ver esos pics o picos de voltaje de naturaleza continua que suceden en una velocidad muy rápida de 0.2 a 0.5 microsegundos. O sea, quiere decir que, acuérdate que General Electric mencionaba que el 80% de los problemas suceden como aislamiento entre espiras. Y como no estás haciendo una prueba de aislamiento entre espiras, solamente estás viendo parte del 20% de los otros problemas. La siguiente pregunta. Perdón, volviendo a la pregunta anterior, no había visto que decía actualmente solo realizo resistencia óhmica, resistencia de aislamiento, IP y surge. Entonces lo que te estás perdiendo es que no ves arcos eléctricos a masa y puede ser de que en algún momento en un arranque del motor se te queme a tierra. Esos tipos de problemas no lo ve la prueba de impulso, IP o resistencia de aislamiento. Siguiente pregunta dice, ¿es viable utilizar el equipo para realizar pruebas a generadores? La respuesta es sí, porque el generador es una máquina rotativa, igual que es como un motor, pero el motor recibe alimentación y el generador da alimentación. Es igual, los generadores tienen bobinados tanto en el estator, tienen rotores también con bobinas, por los salientes o no, y hay que efectuar las pruebas en todas las partes donde haya bobinado. La siguiente pregunta dice, ¿la prueba de absorción de eléctrica está especificada dentro de alguna normativa? Porque la presentación dice 30 segundos sobre 3 minutos y tenía entendido que era 1 minuto a 30 segundos. Ok, la prueba de RAD o DAR o la absorción de eléctrica está mencionada en la IEEE 43 del año 2013, es la última. Efectivamente, absorción de eléctrica, la norma menciona otros tiempos, pero dice que uno lo puede cambiar y da unos parámetros. No tengo ahorita en la cabeza los valores, pero uno de los valores permitidos es lo que nosotros usamos, 3 minutos a 30 segundos. Creo que era 1 minuto a 30 segundos, tal como mencionas aquí. Una de las variaciones es 3 minutos a 30 segundos que se puede y permite la norma hacerlo. Haciendo una extensión a esta respuesta de los 3 minutos 30 segundos, tengo que aclarar algo también, me he hecho acordar. La prueba de índice de polarización y absorción eléctrica y negado, estamos hablando en la numeración que llevaba, es la prueba número 2 y 3. Prueba de resistencia, aislamiento, o negado, índice de polarización y absorción eléctrica. Tengo que aclarar algo. Nosotros ahora somos parte de Megger, ¿no? Digamos, Baker Instruments, somos parte de Megger, y Megger, muchos de ustedes, creo que todos ustedes conocen los productos de Megger, como son los megómetros, y los megómetros que siempre ha fabricado Megger de 5, 10 kilovoltios, etcétera, tienen ciertas recomendaciones, etcétera, pero recuerden que ese megómetro puede ser usado tanto en un tablero, en un transformador, en un motor, o sea, es en general. Ahora esta división de Baker Instrument, lo que hacemos nosotros es solamente enfocarnos a las máquinas rotativas, y lo que nosotros hablamos es máquinas rotativas. Entonces, a veces ustedes pueden ver ciertas recomendaciones en los productos de Megger, que son los megómetros, y van a decir, pero estas recomendaciones difieren de lo que está diciendo Luis o Megger Baker Instrument. No, recuerden de que un megómetro puede ser aplicado a cualquier equipo para medir su medición a tierra, sea transformador, tablero, motor, y nuestros productos solamente son aplicados para máquinas rotativas. Vamos a la siguiente pregunta.
¿Qué equipo ocupas para realizar el diagnóstico o medición de descargas parciales? A ver si entendí la pregunta. El equipo que posee descargas parciales que fabricamos es el DX. Tenemos modelos DX de 4, 6, 12 kilovoltios y 15 kilovoltios. Y las descargas parciales lo hacemos para máquinas rotativas, ya sea generadores o motores eléctricos. No sé si eso responde a la pregunta. La siguiente pregunta dice, ¿las descargas parciales se pueden realizar en motores en baja tensión? Tengo entendido que solo en media tensión. En parte de la explicación mencioné que los motores de baja tensión trabajan, muchos de ellos ahora trabajan con variadores de velocidad. Esos variadores de velocidad tienen un switcheo, un cambio en el voltaje corriente y producen unos pics o picos. Ese switcheo introduce arcos eléctricos si es que existen, para atrás entonces, si es que existen burbujas dentro de los aislamientos de esos motores de baja tensión, cuando sucede el switcheo de esos variadores de velocidad, introducen arcos eléctricos en esas burbujas que existen en los motores de baja tensión. Pues recuerden, los motores de baja tensión muchas veces son solamente sumergidos. Entonces, si hay burbujas y trabaja el motor con variador de velocidad y hay un switcheo, muchas veces se produce un arco eléctrico y comienza a deteriorar esa burbuja hacia afuera y comienza a dañar el aislamiento. Entonces, ahora se recomienda hacer las pruebas de descargas parciales en los motores de baja tensión que trabajan con variador de velocidad. Acá vamos a la siguiente pregunta. Dice, cuando utilizamos la valija Baker para medir el torque de la máquina rotativa, ¿no puede haber variación de la carga en ese momento? Me refiero a que para que la medición sea buena debería ser torque constante. Ok. Sí, nosotros recomendamos que cuando van a hacer la prueba con nuestro equipo portátil de Explorer, para poder hacer una estimación correcta de la velocidad, y con eso estimar el torque, eficiencia, etcétera, recomendamos que en lo posible no cambie la velocidad del motor, porque nos puede arrojar falsas mediciones. Para ello, nosotros recomendamos que hay un sistema en nuestro equipo que hace 10 mediciones o varias mediciones continuamente. Entonces, programamos el equipo para que haga 10 mediciones continuas y al momento que voy a ver los resultados, yo puedo identificar cuáles mediciones están erradas porque varió la velocidad. Eso se enseña al momento que entregamos el equipo. Nuestros distribuidores pueden enseñarle a ustedes que cuando entregan el equipo hacen 10 mediciones y dicen, mira, varía la velocidad, esa es la forma que debes borrar esos datos porque no son confiables. Y estos datos los mantienen. Entonces, escoge solamente los valores en donde uno ha visto que la velocidad ha sido consistente. Acá menciona otra pregunta. Buen día. ¿Hay alguna tabla que nos relacione los niveles de carga con la temperatura? Ya que hablas que los niveles de carga están relacionados con la temperatura. No hay una tabla específicamente que yo haya visto para máquinas rotativas. Lo que sí he leído en estudios dicen que el cuadrado de la corriente que está consumiendo el motor es directamente proporcional a la temperatura. Es decir, que si tú incrementas, por ejemplo, 10% de la corriente de un motor, lo que probablemente estás haciendo es incrementar en 21% la temperatura. O sea, la elevación de la temperatura es cuadrática. Ok, dice otra pregunta, de igual manera, la misma consulta, si se le pueden realizar todas las pruebas al motor de corriente continua, la respuesta es sí, y más que un motor de alterna, porque cuando vas a probar un motor de corriente continua, pruebas el campo, y después pruebas la armadura, y tenemos unos dispositivos especiales para probar la armadura entre delta y delta, para ver si las bobinas no tienen aislamiento débil entre espiras. Y tenemos también para el equipo dinámico un software para monitorear motores de corriente continua.
Otra pregunta, al realizar una prueba de voltaje en pasos a un motor de baja tensión, observé que la corriente de fuga baja en lugar de subir. Ese es un comportamiento normal. En realidad, tendría que ver el gráfico porque muchas veces cuando algunos clientes me han mostrado que la corriente de fuga baja, cuando está haciendo la prueba de pasos, y cuando unes los puntos de la corriente de fuga, no sale lineal, sino que sale como un zigzag que bajó. Entonces, tenemos que recordar que los pasos de voltaje tienen que ser iguales. Si subo 500, tengo que subir 500 en cada paso, y que el tiempo tiene que ser igual. Si voy a darle 1 minuto a cada paso, estabilizado, por ejemplo, 500 voltios lo dejo 1 minuto, después 1000 voltios 1 minuto, tiene que ser exacto. Porque cualquier variación no de voltaje, del tiempo, y también si varía mucho el voltaje, los valores de corriente de fuga no van a ser acertadas y el gráfico no va a ser, no va a ser bueno para diagnóstico. Si a pesar de esto el tiempo y el voltaje son correctos, los pasos y el tiempo que estoy dando, y veo que la corriente de fuga baja, no sería algo normal, pero tendría que ver si es el punto final que está bajando porque cuando yo hago los pasos, yo tengo varios puntos. Y para hacer un mantenimiento predictivo en el tiempo, nuestros equipos van a llevar el histórico del último paso, es decir, el último valor de la corriente de fuga, lo llevo como tendencia. Entonces no sé si te estás refiriendo a la corriente de fuga en el último paso o en alguno de los pasos. Si es entre alguno de los pasos, puede ser un hecho de que el tiempo no fue el mismo en otro paso, o sí, o el voltaje varió, o puede ser al final. Vamos a la siguiente pregunta. Para la prueba de HiPod, desde el centro de control de motores, si se tiene variador, ¿podría afectar al variador cuando se realiza la prueba? Se tiene que desconectar el variador. Solamente se conecta el equipo en los cables de acometida del motor, nunca antes del variador. El variador tiene que estar desconectado, si no, sí puede afectar al variador de velocidad. Siguiente pregunta. ¿Cómo se muestran las gráficas al detectar fallas por pérdida de aislamiento en el fierro silicoso? ¿Qué patrón de onda debe aparecer? Nuestro equipo no está diseñado, ni el estático ni el dinámico, para ver problemas en el fierro silicoso. Hay otros equipos en el mercado que directamente solamente hacen las pruebas para ver fallas en el fierro silicoso. Nuestros equipos no están diseñados para eso. Ok, ¿me podría explicar la diferencia entre HiPod y la prueba de onda de choque? Ok, la prueba de HiPod es similar a una prueba con el megómetro, pero a alta tensión. Estamos suministrando voltaje de corriente directa en pasos. Por ejemplo, un motor de baja tensión de 480 voltios, subo primero una rampa hasta 500 voltios y lo dejo 500 voltios por 1 minuto. Luego voy a 1000 voltios, lo dejo por 1 minuto. Luego voy a 1500 voltios, lo dejo por 1 minuto. Y luego voy a 2000 voltios, lo dejo por 1 minuto. ¿Por qué voy a 2000 voltios? Porque un motor de 480, la prueba en HiPod se hace 2 veces voltaje de placa más 1000, que aproximadamente sale 2000 voltios. Cuando he hecho estos pasos, al final lo que hace el equipo es censar cuánto fue la corriente de fuga final en cada uno de los pasos. Y esa corriente de fuga debe crecer en forma lineal, en una recta creciente. Si está así, quiere decir que el aislamiento está en buen estado y puede soportar los transitores de voltaje en el arranque. La prueba de onda de choque o de impulso no es corriente directa continua, son pulsos de corriente continua, solamente son pulsos. Estos pulsos de corriente se transmiten a través del sistema del motor, que es la representación sería inductancia, capacitancia, impedancia. Entonces es un circuito RLC, y la respuesta a este pulso es una onda. Y como es un pulso, la onda es amortiguada, o sea, va a desaparecer en el tiempo. Y la inductancia de este bobinado va a cambiar si encuentro un arco eléctrico en un impulso. Cuando cambia la inductancia, va a cambiar la frecuencia de la onda sinusoidal y va a cambiar el periodo. Cuando sucede el arco eléctrico y cambia la inductancia y cambia la frecuencia, el periodo se hace menor. Por eso la onda se mueve a la izquierda, como vieron en el video. Cuando la onda se mueve a la izquierda, nosotros hacemos una diferencia de áreas que se llama el error de relación de área. Y si pasa el 10%, nuestro software va a parar la prueba porque detectó el arco eléctrico durante la prueba de impulso. Entonces la prueba de HiPod es voltaje continua directo
que se hacen pasos, se van incrementando y se analiza la corriente de fuga. La prueba de impulso no es corriente continua todo el tiempo, sino es pulsos de corriente continua, que trata de identificar arco eléctrico en 3 piezas. Otra pregunta, ¿cuáles son los valores recomendables de absorción de eléctrica? En la IEEE 43 mencionan los valores aceptables, ¿se acuerdan? Aislamiento clase A1, aislamiento clase B o superiores, como EFH 2, que supone que son para motores nuevos. Y la misma norma menciona que para la prueba de absorción eléctrica deberían aparecer valores similares a la tabla de índice de polarización. Quiere decir que esa tabla de IP se puede tomar como absorción eléctrica también, para motores nuevos. Dice, buenos días, he realizado pruebas a motores de 150 HP con menos de 5000 megaohm, pero en algunas ocasiones solo me da el resultado de IP y AD. La prueba la realizo con un DX6. A ver si entendí la pregunta. Con menos de 5000. En algunas ocasiones me da el resultado de IP, no el AD. Ok. Ingeniero Mireles me dice que hace la prueba y tiene valores menores de 5000 megaohm y no le da el equipo valor de AD, sino el de DX. Un favor, esta sí es una pregunta puntual del equipo. Ingeniero, ¿usted me puede enviar la base de datos de las mediciones que hizo sobre ese motor de 150 HP? Me lo envía vamos a poner la presentación aquí. Ahí está mi correo. Me lo envía la base de datos a mi correo para analizar, porque no tengo la respuesta. Tendría que ver la base de datos de los resultados. Ok, vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la forma más adecuada de hacer las pruebas en rotores bobinados debido a la diferencia de voltaje con respecto al estator? La prueba en rotor bobinado, igual puedes hacer hyper, puedes hacer la prueba de impulso, pero el voltaje es 2 veces el voltaje de placa como manera de mantenimiento predictivo, 2 veces el voltaje de placa más 1000. Y recordemos que el voltaje del estator de un motor rotor bobinado es diferente al voltaje del rotor. Entonces, suponiendo que el voltaje en el estator es 6600 y en el rotor es 2300, en el rotor entonces debes hacer la prueba de hyper de impulso, tomando el valor de 2300 por 2 más 1000. La prueba se puede hacer en los anillos del motor levantando las escobillas y por manera de seguridad debes cortocircuitar el estator. Entonces, pruebas el rotor a través de los anillos rotantes, levantando las escobillas y cortocircuitas el estator, por seguridad. Otra pregunta, las pruebas SFRA y DSR, por ejemplo, se pueden hacer en transformadores, que se hacen en los transformadores. Ok, menciona que si las pruebas SFRA y DSR, por ejemplo, las que se hacen en los transformadores, también puede aplicar a los motores. No tengo la respuesta. Deberías preguntarle a la persona responsable de esos equipos y qué norma recomienda eso. Yo siempre recomiendo esto. Cuando van a hacer una prueba, tiene que estar sustentada bajo qué norma. Yo visito a un cliente en un taller y me dicen, yo hago la resistencia de aislamiento, mego este motor con este voltaje. La primera pregunta que yo hago es, ¿bajo qué norma? En una industria, un cliente me dice, mira, me han enviado un reporte de un taller y me dice que el IP está en este valor y por eso hay que rebobinar. ¿Bajo qué norma dice eso? Entonces siempre está basado en normas. Entonces, para saber si las pruebas de SFRA y DSR son aplicables a un motor, deberías preguntarle al fabricante de ese equipo si es aplicable a un motor y bajo qué norma. Yo no tengo esa respuesta porque no fabricamos ese equipo. La siguiente pregunta
Dice, entiendo que la prueba de impulso solo evalúa el aislamiento entre espiras. Puedo afirmar que el método IEC 61934 solo puede evaluar descargas parciales en el aislamiento entre espiras o también podría detectar actividad de descargas parciales en aislamiento a tierra. La norma IEC 61934 menciona que voy a hacer la prueba de descargas parciales aprovechando la prueba de impulso. Es decir, la prueba de impulso detecta aislamiento débil entre espiras. La prueba de descargas parciales detecta cualquier arco eléctrico en una burbuja dentro del material aislante en cualquier parte que esté esa burbuja en el motor. Entonces, puede detectar cualquier tipo de descargas parciales o burbujas internas en el motor o en la superficie en cualquier parte del aislamiento del motor. Si las descargas parciales esa burbuja está, o el aislamiento está, esa descarga parcial sucede en un aislamiento que da como contacto a tierra, también lo va a detectar. O sea, sí lo puede detectar. La siguiente pregunta, ¿se debe tomar consideraciones extra en cuanto a velocidad y torque para pruebas dinámicas a generadores? Se debe tomar consideraciones extra en cuanto a velocidad y torque para pruebas dinámicas a generadores. Cuando hago las pruebas dinámicas con nuestro equipo portátil a los generadores, una de las cosas que no puedo ver es barras rotas en rotor de jaula de ardilla porque la velocidad síncrona pasa a ser velocidad síncrona, es decir, el pico de donde está la frecuencia de giro del rotor es la misma a la frecuencia fundamental, por eso no puedo ver barras rotas. Esa es una consideración. Ahora la velocidad y torque, el torque, los valores de torque sí me los va a entregar correcto y el rizado también. Normalmente lo que es los valores de torque, quizás el rizado podría tener alguna consideración a tomar, tendría que ver los resultados, pero lo que es calidad de energía o problemas en el generador sí los puedo ver, a excepción de lo que, como decía, el espectro de barras rotas no se puede apreciar. Otra pregunta dice, respecto a la presencia de armónicos THD, ¿se podría realizar algún análisis respecto al TD? O sea, el TDD se pone distorsión total, ¿verdad? Es lo que estoy asumiendo. El THD es los armónicos múltiplos de la frecuencia fundamental. Es decir, la tercera, cuarta, quinta, séptima armónica, todo lo que son múltiplos de frecuencia fundamental. Cuando un motor trabaja con un inversor de frecuencia o variador de velocidad, estos hacen unos disparos que muchas veces no están dentro como múltiplo de la frecuencia fundamental, y si no están dentro y causan daños a rodamientos o aislamientos por alza de temperaturas, porque son distorsiones a la onda fundamental, entonces el THD no lo puede leer. La distorsión total lo que hace es como pesar, es leer todo lo que distorsiona la onda y que puede afectar la temperatura del motor. Quiere decir que el THD está dentro de la distorsión total. En pocas palabras, la distorsión total es la suma del THD, de un posible ruido y de los índices armónicos. Aquí Nancy me ha puesto una nota que dice entre pasos, pero no puedo referirme a qué parte era. Bueno. La siguiente pregunta menciona, ¿cómo identificamos en la gráfica de torque una falla? En la gráfica de torque, bueno, tenemos dos tipos de gráfica de torque. Tenemos el torque, el rizado de torque y el espectro de torque en el dominio de la frecuencia. Un problema mecánico, en general, sin decir qué cosa específicamente es el problema mecánico. Yo puedo decir que hay un problema mecánico sin aún saber cuál específicamente es el problema mecánico, es cuando yo veo el rizado del torque en el tiempo por históricos que comienza a subir. Había un gráfico que decía, tengo un porcentaje de rizado de torque del 16%, dentro de 3 meses tengo 20%, dentro de otros 6 meses tengo 25%. Si todas esas mediciones estuvieron a un mismo nivel de carga, entonces no puede ser que el rizado de torque esté aumentando. Hay un problema mecánico. Entonces estoy evaluando el rizado de torque en el tiempo. Entonces ese rizado de torque me podría decir que hay un problema mecánico, algo que está acoplado al eje. Y lo que está acoplado al eje es
el rotor. Entonces puedo identificar barras rotas porque tengo una pantalla para ver barras rotas. Puede ser rodamiento, que está acoplado al eje. Puedo ver problemas en la pista externa e interna de elementos rodantes. Y si no es ninguno de ellos, entonces el problema está en la carga. Hay un problema mecánico, algo que está acoplado al eje. Con el velocidad de torque no puedo ver exactamente qué tipo de problema mecánico es. Pero si voy al espectro de torque en el dominio de la frecuencia y tengo conocimientos de análisis de vibración, sí puedo ver específicamente cuál es el problema mecánico, que puede ser desalinamiento, paso de un álave, paso de un diente, un engranaje reductor, etc. Pero para ello tengo que hacer un poco de análisis de vibración. La siguiente pregunta dice, ¿cómo vemos una falla en la gráfica de BFD? Hay muchas formas de ver una falla. Un ejemplo es que yo estoy viendo el torque. Vamos a ir al gráfico porque es un poco más difícil de explicar. Aquí. Este gráfico. Entonces, ustedes están viendo acá la respuesta del torque de velocidad con una programación de un variador de frecuencia y voltaje constante. Van a ver que el torque, al segundo 0.75, el torque cae. Entonces yo tengo que hacer caer también la velocidad porque si no se va a acelerar el motor. ¿Cómo hago caer el torque? Es bajando la frecuencia de velocidad, que es la programación del equipo. Van a ver que el punto donde baja la frecuencia de velocidad es a 1 segundo. Quiere decir que hubo una respuesta de 0.25 segundos en la respuesta del variador. Luego veo que el torque sube, entonces yo tengo que subir la velocidad. ¿Y cómo subo la velocidad? Por medio de la programación del inversor, que es frecuencia y voltaje. Y veo que el torque sube y la velocidad comienza a subir más o menos antes del segundo 3, que es lo mismo, es la respuesta, el incremento de velocidad es la respuesta de la frecuencia y voltaje que estoy haciendo incrementar en el segundo 3. Esto me ayuda para hacer las programaciones de los variadores. Otro tipo de falla que puedo ver en los equipos con análisis de variador de velocidad es que aquí van a ver en la parte superior el voltaje y la corriente rectificados, y por comparación o por histórico puedo ver que si hay un cambio en esta oscilación, por ejemplo unos vacíos, puedo ver que hay unas fallas en los IGBTs. Por comparación o por histórico que estoy viendo la forma de onda, la respuesta de la forma de onda. La siguiente pregunta, no es una pregunta, era Pablo, gracias por el comentario. ¿Y qué tan grave es la distorsión total y por qué en unos motores afectan y en otros no? Ya que tengo el caso de un motor que tenía 30% de distorsión total y calentaba. Se cambió un parámetro en el variador y la temperatura bajó. Sin embargo, tengo otro motor de 25 y el motor 25% de distorsión y el motor no calienta. Y ya tiene trabajando 10 años. Bueno, aquí puede haber varias respuestas. Tendría que ver los gráficos, tendría que ver cómo está graficado, tendría que ver si son motores de la misma potencia. El asunto está que esta distorsión total afecta a la temperatura, si es cierto. Y el otro, yo no sé si los dos variadores de velocidad son de la misma marca o no. Va a depender si son de la misma marca, si tienen la misma forma de programación, si tienen los mismos controles, si son IGBTs o son silistores o diodos. Entonces, aquí la respuesta puede ser muy amplia, muy amplia. Tendría que ver el caso específico, cómo está programado, cuáles son las especificaciones del motor, etc. No hay una respuesta puntual a la pregunta. ¿Ok? Karen, yo creo que llegué al final de las preguntas. Así es, Luis, esto es todo. Y bueno, muchas gracias y también gracias a todos los participantes. Y ya estaremos enviando, como dije, el enlace para ver esta sesión otra vez. Que tengan muy buen día a todos y hasta la próxima.
Buen día, Luis. Sí, Hasta luego. sí, gracias a todos. Hasta luego, gracias.